¿Con quién voy a grabar? Entonces, creo que los mejores no pegan virus. Entonces, ahora sí. Bueno, a mí me tocó exponer lo que es la serie Rakowski. Y bueno, este texto empieza con un elemento, bueno, con una afirmación muy importante, que cada fenómeno social se ve de manera diferente a partir de la situación o a partir del lugar donde se está viendo el fenómeno, ya sea el individuo que está dentro del fenómeno, el participante, por llamémoslo de una forma, o bien el investigador. El investigador lo va a ver de una forma y el individuo de otra. Asimismo puede verlo de otra manera otro investigador o otro individuo. Nunca las cosas se van a ver iguales. Comentan que este fenómeno de migración de las familias polacas a Estados Unidos tienen un efecto muy característico en las personas, que es el efecto de individualidad, mismo que comentan los autores que aparece o se genera a partir de que el individuo se aleja de la familia y se aísla de la comunidad de donde viene. Este fenómeno de individualidad luego van a estar marcado a lo largo de la lectura. Lo ejemplificaron con la serie de correspondencias de Adam Rakowski y de su hermana Elena. Elena es la primera que viaja a Estados Unidos y es la que manda dinero a Polonia para que su hermano vaya a Estados Unidos. Comentan que el desarrollo económico en este aspecto es muy importante, ¿no? Mientras que en Polonia el desarrollo económico es a partir de la familia, es condicionado por la familia y por la comunidad. En Estados Unidos no, en Estados Unidos es un fenómeno muy individualizado, ¿no? Se puede decir que se segrega la familia y la cohesión que hasta, bueno, en su estancia en Polonia los mantiene unidos, en Estados Unidos se pierde, ¿no? Y eso es lo que genera de alguna forma la crisis en las personas. Un ejemplo de ellos es el control de los hijos, ¿no? En ambos países es muy diferente. En Polonia los padres cuentan con el apoyo total de la sociedad, por llamarlo de alguna manera, para ejercer un cierto sistema de control con los hijos, ¿no? Y los hijos, al estar integrados o inmersos en esa sociedad, lo ven normal, no lo ven fuera de lugar y consideran que tiene lógica la actitud tan, no digo que represora, pero la actitud controladora de los padres, ¿no? O sea, la autoridad del padre está por encima del capricho individual de los hijos, mientras que en Estados Unidos se genera una emancipación, ¿no? Es a partir de la escuela, los hijos empiezan a integrarse en otro tipo de sociedad, con otro tipo de valores, lo que genera esta ruptura con la familia. La relación sigue establecida, pero ya no es tan cercana con la familia. Consideran los autores que la única manera que el padre pueda tener un control sobre sus hijos en Estados Unidos es sustituyendo la autoridad social que pudo haber obtenido mediante la comunidad en Polonia, mediante una autoridad individual, y esta autoridad individual la van a conseguir a partir de tener un capital, llamémoslo cultural, más amplio que el hijo, ¿no? Y esto es un poquito difícil porque los padres no tienen propiamente estudios, ¿no? Entonces los hijos al entrar a las escuelas estadounidenses amplían su campo de visión, amplían su campo, su capital cultural, y es lo que evita que los padres puedan seguir haciendo este control. Mencionan también mucho el sentimiento de importancia y exaltación personal que va a estar presente precisamente en el éxito económico. Este punto se ve muy representado en las cartas de Adam hacia Teófila. Cuando llega a Estados Unidos, él menciona que se encuentra desubicado, no se puede ver que está un poquito desubicado de haber llegado a Estados Unidos, y todavía se ve que está pegado a su familia, pero conforme va pasando el tiempo se ve que tiene un desapego al grado de decir, ¿sabes qué? No pienso regresar a Polonia, me encuentro mucho mejor en Estados Unidos.
y de alguna forma este sentimiento de importancia sustituye a lo que viene siendo las demandas familiares, ¿no? En Polonia vendría siendo como que el cortejo matrimonial, ¿no? Ellos les dan mucha importancia con quién te vas a casar, y en Estados Unidos él no lo ve tan así. La hermana bueno, a lo que yo entendí, la hermana le preguntó, bueno, ¿cuándo vas a sentar cabeza? Y dice, no te preocupes, estoy buscando con quién. Ahora, con respecto a la hermana, Elena se ve que todavía está muy apegada a los estándares polacos. Dicen los autores que muestra una nostalgia hacia su hogar, pero que esta no cesa hasta que llegan sus hijos. Yo siento que no es tanto nostalgia, que es como zozobra por no tener a sus hijos cerca. Pero bueno, ya es cuestión de interpretaciones. Pero el problema radica no tanto de que los hijos están en Polonia, sino el momento de que los hijos son trasladados a Estados Unidos es cuando se puede decir que hay un choque de culturas, ¿no? Los hijos vienen con una idea de cómo tienen que ser los padres, llegan a Estados Unidos y se puede decir que se les da la libertad, ¿no? Entonces la mamá no encuentra la forma de controlarlos y volverlos, como dice mi padre, no encuentra la forma de volverlos al bocal. Entonces se les sale del bocal y ella, la única forma en que encuentra consuelo es mandándole cartas a su hermana, ¿no? Porque es el único referente cultural que tiene significado para ella y tiene una lógica. Entonces le empieza a decir, se empieza a quejar de que sus hijos son malos, pero pues considero no es que sean malos, sino que se adaptaron mejor al nuevo continente. A veces con respecto a la serie Raskowskis, a grandes rasgos. Ahora, el registro de la vida de un inmigrante, que me parece que es el capítulo 4, ahí sí yo tuve un poco de problemas, no sé los demás, porque es mucha psicología social. Digo, no es que no se entienda, pero llega el momento en que ¿qué está diciendo aquí? Entonces yo traté de relacionarlo mucho con las cartas para encontrar una lógica. Mencionan que el problema de aplicación en los métodos de la psicología social es un proceso de evaluación social. Yo lo entendí desde la perspectiva de que quieren hacer ver o ven a la psicología como una ciencia nomotética que busca leyes, ¿no? A partir de eso mencionan que hay la teoría, la técnica para hacer eso es buscar casos que concentren la mayoría de las características de la población. No que sea una ley tajantemente que diga que si blanco es blanco, el azul no puede ser azul, sino que traten de englobar en un solo enunciado, por llamarlo de alguna manera, las características en general. También mencionan que es a partir de las experiencias como los individuos van a ir haciendo propio su cultura o la nueva cultura que están viviendo. Yo lo veo mucho con las cartas de Adam, porque él empieza a ver el mundo de una manera diferente, al grado de decir, es que Estados Unidos es mejor, me va mejor, tengo dinero, tengo un trabajo y me siento mejor, ¿no? Que en Polonia, que estoy atado de alguna forma a no tanto a lo que diga la sociedad, sino a lo que la comunidad dicte. Y aquí soy un individuo libre de hacer lo que yo quiera. En cuanto a Elena, yo veo que se encuentra en contra de esta situación, de esta nueva situación en Estados Unidos, y no es capaz todavía de apropiarse de los factores culturales que están integrados en la nueva sociedad. A nosotros nos tocó hablar sobre la organización y desorganización en América. Es una continuación de lo que ha estado hablando Nora. Aquí el autor nos habla de un paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, y sobre todo cuáles son las pautas de reorganización y adaptación a esta sociedad distinta que el inmigrante, y esto a causa de la migración. Nos empieza a explicar sobre todo una metodología cualitativa a través de documentos, a través de documentos dichos por los mismos migrantes. El autor nos dice que el migrante deja de ser un miembro de la sociedad porque va a otra sociedad donde empieza a arraigarse de nuevas actitudes, nuevas formas
nuevas de convivir, ¿no? Entonces el autor también nos empieza a decir que hay factores distintos en estos grupos raciales, lo cual influye dentro del inmigrante, ¿no? Y que a pesar de ello, los descendientes del migrante siguen considerándose polacos en sus tradiciones y actitudes, o a mitad del camino entre el polanismo y el americanismo. Lo importante aquí es ver cómo se hace esa transición, ¿no? Cómo el inmigrante se empieza a organizar dentro de otro país ajeno al suyo, ¿no? Entonces hay que ver que el polaco en primera instancia empieza a adquirir nuevas influencias americanas, pero a su vez no se aísla del todo, pero sí, cuando encuentra un buen trabajo empieza a jalar a su gente, ¿no? Empieza a jalar a nuevos amigos, a nuevas familiares para amarrar ese vínculo, ¿no? Decir, no perder de todo sus tradiciones de origen. Entonces podemos decir que la tesis principal es la formación de un grupo coherente a partir de elementos originalmente incoherentes, ¿no? Ya que lo que están construyendo es un nuevo espacio, una nueva comunidad con nuevos integrantes están construyendo como una nueva comunidad, ¿no? Trayéndose actitudes y tradiciones de su antiguo régimen o de su antigua ciudad de origen con nuevas actitudes de su nuevo estado, por así donde está, ¿no? Se dice que es una reorganización, se mantiene mediante la sociedad, una organización social, es una organización social, pero imitan solo lo que parte de su territorio, ¿no? No lo imitan totalmente dentro del país, o sea, tratan de imitar sus tradiciones, pero no del todo, porque pues, hay influencias norteamericanas, americanistas, como bien dice Marga, hay individualistas, una mirada individualista dentro del nuevo estado de origen donde se encuentran los inmigrantes. Y una forma de reorganizarse es a través de las escuelas parroquiales. Esto a través de un producto, este es un producto social del cual el migrante satisface importantes necesidades. La más esencial no es del carácter religioso, sino empiezan a adquirir conductas de educación, comportamiento. Los hijos de los inmigrantes van allí y les enseñan la cosa más básica, que es el respeto hacia sus padres. Ya ves que en Estados Unidos no hay como tal, ¿no?, ese respeto, pero aquí sí se trata de mantener esos lazos, ¿no?, de respeto hacia padres e hijos y viceversa, ¿no? Como que la unión familiar es la principal ahí. Bueno, eso es lo que tratan de hacer dentro del país de Estados Unidos, pero en realidad también incluyen ciertos factores que a veces decaen ciertas actitudes de los inmigrantes, ¿no? Pues no logran satisfacer ciertas necesidades. No sé, a ver. Bueno, efectivamente sí es un poco eso. Yo me da el texto y yo lo desarrollé en una frase que es como el choque de entendimientos y formas de vivir y los esfuerzos por reproducir su cultura. De cierta manera, sí hay las escuelas parroquiales son ese esfuerzo por querer rescatar los elementos culturales de su país de origen, pero tienen ciertas dificultades por el contexto en que se encuentran. Estados Unidos es una sociedad en la que opera de muy distinta manera como ellos estaban acostumbrados. Los valores, el respeto, la educación, en lugar de un padre, la madre y los hijos dentro de una familia. Pareciera que las familias o las sociedades más homogéneas en Colombia se contrapuestas con una sociedad heterogénea en Estados Unidos. Eso lleva a que tengan cierta pérdida de elementos culturales y su forma de quererlo rescatar son las escuelas parroquiales. Como bien dice Ángela, no se concentran solamente en educación, sino también en recuperar ciertas actitudes o ciertas acciones que los lleven a ser, digamos, polacos en su espíritu, ¿no? Da varios ejemplos y da varios puntos muy centrales.
primero, hacer un poco mención a lo que es organización y desorganización. Sí, es muy elemental esto porque lo que trata de hacer el autor, o más bien lo que hace, es mostrar cómo su organización, ¿no? A lo mejor es un poco una interpretación, pero su organización lleva a una desorganización, porque mientras ellos quieren seguir reproduciendo esta forma, como ya dije, no lo logran por el contexto, y él va explicando de qué forma el contexto, digamos, que hace tropezar su intento por reproducir. Primero explica cómo es que también la sociedad polaca se intenta integrar a la sociedad americana por el fenómeno de la inmigración, y su éxito en cuanto a lo va logrando, por ejemplo, los aspectos positivos como viene a la organización, por ejemplo, no quiero utilizar la palabra, pero por ejemplo se empiezan a escalar en una situación económica un poco más alta, ¿no? Ya no viven en las condiciones que estaban en Polonia, pero también ahí entra la desorganización porque, por ejemplo, en algún momento le dice en el texto, su lógica de posesión por ejemplo, de una tierra o de un hogar ya no es la misma. O sea, se dan cuenta que en Estados Unidos no va a ser tan fácil poder tener una granja, poder tener animales, y entonces buscan otra forma de tener, digamos, posesión de algo, ¿no? de una casa, y eso repercute también en otro de los puntos que ellos intentan, digamos, resignificar estando en este contexto, la familia. Se dan cuenta que el número de hijos ya no puede ser el mismo, ya se reparte de distinta manera, están en Estados Unidos, ya no se puede, como no se tiene lo mismo, no se puede repartir de la misma manera, por tanto se tiene que modificar su forma de vivir en cuanto a la familia, lo que repercute también en cuanto a su economía, en cuanto a sus valores, en cuanto al significado del padre y la madre dentro de una comunidad y de una familia. Esta cuestión de digamos, de la colectividad y de la solidaridad también es importante, ¿no? Como ya habíamos mencionado, la escuela parroquial es uno de los esfuerzos porque también es posible cohesionar, pueda volver a resurgir esta idea de solidaridad y una comunidad se apoya entre sí. Se dan cuenta que tampoco puede. Eso, digamos, es uno de los aspectos de crisis en los que entran, porque no puede existir tal solidaridad que está en una sociedad estadounidense. En lo personal, el texto nos da como mucha idea de, más bien a mí, que le platicaba Ángela esto, me llama mucha la atención porque parece un fenómeno que ahorita lo vemos en Estados Unidos, por los que tenemos conocidos en Estados Unidos también. Es muy evidente esto, el intento por reproducir su cultura en Estados Unidos, por ejemplo, en las sociedades de Oaxaca, en las comunidades de Oaxaca que se alojan allá, de Uruguay, de Panamá, de El Salvador, no sé, de los chilangos que están también allá. Es un intento por querer reproducir su cultura, pero muchas veces a lo mejor no falla, pero se tiene que resignificar todo su contexto en el que ellos se encontraban. Ya no puede funcionar de la misma manera, lo que lleva a que tengan, no sean, como muchos dicen, ni de allá ni de acá, se quedan en el medio por esa resignificación que tienen que hacer. No pueden ser totalmente estadounidenses, pero tampoco pueden ser totalmente latinoamericanos o de donde vengan. Es lo que pasa con esta sociedad que ellos mencionan. A lo mejor para este momento en el que se escribe la sociedad que él cita, pues sí, es un fenómeno que está provocando, digamos, mucha polémica en cómo se intentan configurar nuevos personajes, en nuevos contextos, con otras ideas, porque también menciona algo que sigue, ¿no? En la primera generación todavía les cuesta mucho trabajo poder entender este cambio de resignificación. En la segunda ya es menos, ya en la tercera ya ni siquiera, ¿no? Ya empieza a haber más bien ahora un choque dentro de la misma comunidad por los que eran más tradicionalistas y estas nuevas generaciones que ya tienen totalmente otra visión de su sociedad. Ya lo resumí, pues sí, Pero ese fenómeno que estás diciendo tú también se repite, por ejemplo, en esa hay muchas personas que vienen de varios estados y es lo mismo, no es el mismo contexto, pero es algo parecido a lo que estás diciendo tú.
pasa con las comunidades. Lo que pasa con las personas que quieren resignificar, ¿no? Pero al final de cuentas terminan siendo ellos mismos y son diferentes a nosotros. Claro, de hecho, a lo mejor, bueno, yo no conozco mucho sobre la literatura, no me quiero meter mucho, pero una de las compañeras de citas en Coautepec está trabajando en una comunidad de Malacates en Coautepec, y precisamente es eso, ¿no? Cómo se reconfigura una sociedad que viene de otro estado, cómo intenta reproducir su cultura, que muchas veces sí se logra y en otras tienen que haber otras formas de poderlo explicar, porque no da el contexto. Lo que decía al principio Mario es muy importante, ¿no? Los fenómenos, digamos, para este momento ya no se tiene que entender solamente como el fenómeno por sí mismo, se tiene que entender por su contexto, cómo lo están viviendo ellos, cómo lo va a llegar a mirar el investigador. Existen factores que se tienen que empezar a tomar en cuenta y que a lo mejor los usamos en tesis en este momento, ya lo estamos viendo, no se puede mirar el fenómeno por sí mismo, sino tiene que ser forzosamente dentro de su contexto. Ya no es posible hacer ese tipo de investigación, digamos, no se haya visto. Sí, también el texto marca algunos ejemplos, ¿no? De cómo se pueden desorganizarse de valores, ¿no? Cómo pierden valores y se empiezan a redactar muy chistoso, cómo empiezan a redactar toda una vida familiar polémica, donde se ven cambios, tanto sus valores tradicionales se van perdiendo y se van adaptando a su nuevo contexto, ¿no? Tenemos el ejemplo de Meyer, ¿no? Cómo va perdiendo ciertos valores el señor, que en su comunidad, ¿sabes? Esto no debería haber sido tan explayante, ¿no? Como se refleja en esta carta, porque en su comunidad sí hay como cierto apoyo hacia la parte familiar, ¿no? Hay como más organización dentro de su país de origen. Tratan de mediar más a la familia a través de sus valores, a través de sus conductas, y darle un paso a estas respuestas familiares. Y aquí en Estados Unidos como que se pierde toda esa dinámica, ¿no? Se pierde ciertos valores, se va más por la justicia, y en Polonia no, retoman más lo religioso, lo educativo, lo moral, ¿no? Y entonces en Estados Unidos se empieza a hacer como ciertas visiones de otras conductas que pues sí vuelven a caer, ¿no? O sea, un individuo que pasa a otro estándar, pues sí llega de captar otras actitudes, ¿no? Y aunque él quiera remitirse a sus cosas, a su comportamiento tradicionalista, pues es imposible, se tiene que adaptar a estas nuevas necesidades y estas nuevas actitudes. Aparte, el autor mete una categoría muy simple que es la de desmoralización, ¿no? Y refleja a lo mejor mucho el sentimiento de crisis en los que se puede encontrar el individuo, y digo, independientemente del sentimiento, la situación en la que se ve, ¿no? Implícito, ¿no? Por ejemplo, él da, digamos, ejemplos de la desmoralización durante su estancia en Estados Unidos y cómo debería de ser en Polonia. El ejemplo que menciona, ¿Cómo podría ser? ¿cómo puede? O sea, ¿cómo debería ser? Sí. ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido Polonia? Sí. El ejemplo te digo, es un poco feo, pero también a la vez un poco chistoso. Uno que lo ve como chilango. O sea, el de la familia Meyers, ¿no? Este machismo que se comienza a dar del hombre hacia la mujer, y cómo empieza a existir una demanda de los derechos de la mujer, que lo dice en Polonia, en esta sociedad totalmente diferente. No tendrían que caer en esa crisis, en esa violencia, porque la solidaridad de la comunidad, digamos, salvaría la situación y todo sería mucho mejor, ¿no? Pero es que toda esa desmoralización de la que él habla y que lo mete en su capítulo de la desorganización del inmigrante, digamos que es el sentido negativo de lo que puede llegar a ser esta resignificación en el espacio. Menciona otros elementos, pero yo siento que el de la familia Meyers es como el que engloba más lo que era, de lo que habla después, por ejemplo, la dependencia económica, la situación de la familia, la violencia, lo que yo decía, ¿no? Y lo dice claramente, él lo mencionó, lo cito:
Dice, la sociedad por la estadounidense contrarresta esta causa de desmoralización económica de forma considerable con un sistema de seguros de salud, sin el cual una gran promoción de casos de discapacidad laboral hubiera provocado la decadencia económica. Para Estados Unidos, el que es estadounidense y que tiene una discapacidad, hay ciertos elementos que lo rescatan. En Polonia, para este tipo de casos, la solidaridad, digamos, que es la salida, pero no hay, digamos, un sustento que los pueda salvar de la situación en la que están. Cuando se encuentran en el Congreso estadounidense haciendo una comunidad polaca, se dan cuenta de que su concepto de parroquial no les da para salvar esta comunidad, esta situación, y la comunidad se ve obligada a entrar en este tipo de conflictos, ¿no? De sentido también de lo que son y de su identidad. Digo, la ruptura de la relación familiar también la vivo con la situación de ellos, ¿no? Como al final en Polonia se hubiera salvado a la familia, porque también el número de hijos hubiera influenciado que la cohesión dentro de la familia se, digamos, acotara. En Estados Unidos, pues, como no existe ese número de hijos, no existe ese grado de cohesión, se termina rompiendo y entran en una situación muy moderna de las familias estadounidenses. Lo que también llama la atención de la solidaridad que tienen los polacos hacia su propia comunidad, ¿no? Cuando alguien cae en crisis total, pues los primeros que se recurren es a la familia esa más cercana, pero hay veces que no tienen en Estados Unidos no tienen a los familiares más cercanos, entonces recurren a la familia que tiene mayor poder, mayor economía para poder solventar y ayudar a los más desprotegidos, poniéndolo así. Eso es muy interesante, ¿no? Cómo se reorganiza, o sea, cómo se trata de ayudar al otro dentro de otro ambiente externo a su propia comunidad, ¿no? Eso es muy interesante, cómo se quieren reorganizar, pero sí a veces sí caen en tanto que quieren reorganizar, que a veces caen en una desorganización total, ¿no? Porque se tienen que adaptar a otros medios y otros vínculos externos. Y bueno, ya para cerrar, diría que lo que nos deja el texto, como digo, esto es muy explícito en cuanto a teoría y pero con todo lo que nos dice es claro que, para empezar, esta cuestión macro-micro, ¿no? Y viceversa. En un caso específico le estamos mostrando cómo esto se puede dar en otros contextos, en otros países, en otras situaciones, y como mencionábamos, ahorita es muy evidente ver este fenómeno, ya no es tan nuevo, pero pues esta es una forma de cómo se estaba viendo en ese momento y cómo el investigador se tenía que posicionar para poder hacer una descripción o una etnografía o un análisis de estas situaciones. Tal vez eso es un poco la reflexión teórica que podemos recuperar del texto. Esto es como un modelo de estilo para hacer investigaciones, ¿no? Sociológicas, empíricas, dentro de aquí de los trabajos que hemos estado realizando. Es como un tipo de modelo a seguir, ¿no? Bueno, hasta ahorita es un modelo sociológico, empírico que nos deja el autor para poder realizar otros tipos de investigación, ¿no? Este tipo de